Hola a todos, ¿cómo están? Una nueva semana de nuestro ritual semanal habitual. Hoy día vamos a tocar un tema súper interesante que tiene que ver con las 23 cláusulas de contratos de procurement que necesitas saber como profesional de compras. Entonces, vamos a estar indagando algunas de las mejores, eh, digamos, tips y formas de poder evaluar, ¿cierto?, todas estas cláusulas dentro de los contratos y cómo el profesional del procurement puede ayudar a que todo fluya más rápido, ¿no? En términos de estas cláusulas. Entonces, me voy a apoyar aquí un pequeño material que vamos a ir revisando, ¿cierto?, en profundidad. Hoy día el tema que nos convoca es súper interesante, es algo que vemos todos los días como profesionales de procurement y algo que sin duda ayuda mucho a que las cosas pasen dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eh, a ver, antes de adentrarnos, ¿cierto?, en 100% a esto, eh, imaginen esto, ¿no? Están negociando el mejor precio del año, te luciste con una negociación con un proveedor clave a nivel de precio y estás celebrando, ¿cierto?, el ahorro de tu reporte, en tu reporte trimestral con tus superiores o con parte de la compañía, y 3 meses después el servicio falla críticamente. Bueno, al revisar el contrato para exigir una reparación, ¿cierto?, o para descubrir que expiró este contrato hace 90 días, eh, te das cuenta que, claro, ya este contrato no está vigente, ¿cierto? Porque no revisaste, porque se autorrenovó, etcétera, etcétera. O peor, el proveedor te demanda incluso por un mal entendimiento y descubres que en el fondo que la corte asignada es un país cuyo idioma ni siquiera hablas. Esto no es un ejemplo aislado, es un ejemplo y una situación que puede suceder, ¿cierto? En muchísimas ocasiones para lo que nos enfrentamos, ¿cierto?, como profesionales de procurement. Y imagínate también, esto actúa, ¿cierto?, en otro país, en otro idioma, y además con leyes que ni siquiera comprendes. Entonces, el ahorro que lograste, obviamente se esfuma dentro de la primera revisión que estás haciendo en los honorarios de abogados internacionales, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un gran dolor de cabeza. Yo creo que a muchos de ustedes en algún momento han escuchado este tipo de problemas y la idea es poder evitar esto a toda costa, ¿no? Entonces, como profesionales de procurement, a menudo nos obsesionamos mucho con el tema del precio, el tema del precio, el tema del precio, pero al final el valor real y la continuidad del negocio, todo se protege en estos famosos contratos, ¿cierto? En las letras chicas que todo contrato tiene. Entonces, ¿por qué es importante preocuparse de las cláusulas? Básicamente porque el departamento legal, ¿cierto?, en una empresa suele estar muy saturado, ve el contrato como un documento de riesgos y procurement debe verlo como una herramienta operativa. Somos la primera línea de defensa y entender estas 23 cláusulas que vamos a revisar a continuación permite obviamente gestionar el riesgo eh, antes que se convierta en una crisis financiera dentro de la empresa, ¿no? O que se deje desabastecido eh, parte de la operación por no revisar estas cláusulas. Entonces, es de suma importancia revisar esto. Ahora vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Pero algunas de las cláusulas se pueden dividir en distintas verticales: vigencia y renovaciones, marco legal, responsabilidad y protección, aspectos financieros, ejecución del servicio, control y propiedad y estructura contractual. ¿Ok? Eh, Vamos a estar revisando parte de esto, obviamente, y voy a comenzar por el tema de los cimientos, básicamente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, ¿qué estamos firmando y dónde estamos firmando? ¿Ok? Entonces, la primera cláusula muy importante es el plazo, ¿vale? O los terms. Eh, no debemos asumir que el contrato sigue vivo. Hay que saber cuándo expira y esto obviamente da un poder de negociación antes de la renovación. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, un contrato se debiese negociar al menos 120 días antes o empezar, digamos, a reunir la información necesaria para poder renovarlo. Si no sé cuándo se vence, muy difícilmente me voy a poder preparar para que eso suceda. Entonces, un ejemplo real, de hecho,
Una empresa logística, en un caso muy comentado, siguió pagando durante 6 meses tras la expiración del contrato, ¿cierto? Básicamente una autorrenovación. Entonces, el proveedor subió los precios unilateralmente, la empresa ni siquiera pudo reclamar porque operaban obviamente a riesgo y sin contrato vigente. Entonces, saber el plazo real y los términos del contrato es demasiado importante, ¿ok? En términos del vencimiento de ese contrato. Por otro lado, está una cláusula que se llama ley aplicable y jurisdicción. Algo comentábamos recién al principio, ¿cierto? De por qué es tan importante este tema. Pero digamos, si acepta un contrato de la... estás, digamos, aceptando, básicamente, si es que estás, no sé, en Chile, España, México o donde quiera, y quieres leyes locales, si no revisas el contrato en ese sentido, no acepte obviamente leyes extranjeras si no entiendes sus implicaciones ni sus jurisdicciones, ¿ok? Hay un ejemplo que mientras tú estabas preparando esta información, que obviamente apareció muy rápidamente, es que, por ejemplo, si aceptas obviamente un contrato que tiene leyes en Nueva York, un simple reclamo obviamente te obligará a buscar un buffet en Manhattan, por ejemplo, y cobra obviamente $800 la hora, $1,000 la hora, etcétera. Entonces, siempre intenta traer la jurisdicción a tu casa. Si que eres una empresa global, obviamente hay que revisar ahí qué tan crítico es el proveedor, ¿cierto? Qué tan crítica es la materia prima, o etcétera, etcétera, para que puedas ir jugando con esto y para que ojalá siempre llegue la jurisdicción a tu casa, ¿ok? O a tu headquarters o a tu departamento, ¿cierto? Implicado en el proceso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro punto importantísimo, ¿cierto? Es la resolución de disputas, ¿ok? Entonces, el proceso antes de ir a un juicio para evitar el costo, digamos, legal en masivo, la aplicación directa sería, por ejemplo, incluir una cláusula de escalamiento, ¿ok? Antes de la demanda, los directores de ambas empresas deben sentarse a dialogar. Hay muchas de estas resoluciones cuando hay un punto, digamos, dentro de la disputa. Hay muchas empresas y muchas, digamos, de estas disputas que se suelen resolver simplemente conversando. A pesar de que el contrato diga cosas diferentes y uno piense que es A y el otro piense que es B, todas las disputas, digamos, antes de que se conviertan en un juicio, se conviertan en temas legales, siempre se pueden conversar. Hay una estadística súper importante que habla que el 80% de los problemas se pueden resolver en una conversación, incluso sin abogados, sin llegar a esta parte legal que pueda afectar muchísimo, ¿no? Entonces, antes de continuar, simplemente, si es que estás viendo esto, les quiero comentar que al final vamos a revisar un checklist completo de todas las preguntas que tienen que hacerte con cada contrato. Esto lo vamos a dejar, obviamente, para poder compartirlo con todos ustedes, pero está muy bueno. Vamos a alcanzar quizás a revisar la estructura del documento y al final de esto te voy a compartir el link para que lo puedas descargar y lo puedas revisar, ¿ok? Perfecto. Entonces, retomando, punto número 5 están los derechos de terminación, ¿ok? Es como cómo salimos de un contrato de un proveedor que ya no queremos más. Es muy importante estos derechos de término de contrato o más bien cómo es mi ruta de salida, ¿cierto? Diferencia entre terminar en el fondo con causa, con un incumplimiento, o sin causa, con un aviso previo, ¿ok? Ambas cosas son muy importantes y son demasiado fácil de olvidar. Nosotros que revisamos constantemente contratos que tienen que ver con software y tecnología, el tema del previo aviso es demasiado importante y ni siquiera los tienen monitoreado la empresa. Entonces, muchas veces esta cláusula, como bien lo dice, el previo aviso significa que a lo mejor tengo que avisar un mes antes del término del contrato, 30 días, 15 días, 20 días, hemos visto de todo, pero al final es muy importante que se pueda considerar ese el deadline como fecha límite para empezar la negociación 120 días antes, ¿no? No
cuando se termina el contrato. Ojo con eso, es demasiado relevante. Entonces, si un proveedor, por ejemplo, de catering llega tarde constantemente, por llevarlo al ejemplo, ¿no? Pero no falla del todo, entonces necesita un término por convivencia, o sea, avisarle, ¿cierto?, con cierta cantidad de días antes para poder cambiarlo sin ir a ningún tipo de juicio, sin tener alguna represalia a nivel contractual, etcétera. ¿Ok? Ahora, otro punto importante dentro de los cimientos, ¿cierto? Y toda esta primera parte que estamos revisando es el tema de la cláusula de precedencia, ¿ok? En caso del conflicto entre documentos, por ejemplo, la orden de compra versus el contrato marco, ¿cómo me fijo obviamente cuál manda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevamos a un ejemplo real? El contrato, por ejemplo, dice pago a 60 días, pero el vendedor puso pago inmediato en la orden de compra. Sin esta cláusula, al final Finanza entrará en un caos sin saber qué documentos priorizar, ¿cierto? Porque tenemos una contradicción. Entonces es muy importante que la cláusula de precedencia pueda informar perfectamente cuáles son las condiciones de pago, por ejemplo, y en el fondo que estos documentos no tengan conflicto a la hora de operar con este proveedor. ¿Ok? Entonces, revisamos la primera parte que habla un poco de los cimientos dentro de esta gran parte, digamos, importante de todo lo que tenemos que entender y saber de los contratos. Y en ese sentido, me gustaría pasar a lo siguiente. Entonces, como punto número 2, ¿cierto? Está el escudo que nosotros llamamos, que es básicamente eh, cómo, ¿cierto?, vamos a proteger el capital de la empresa, ¿ok? Entonces, dentro de este escudo que protege a la empresa, hay dos cosas súper importantes. Por una parte está el límite de responsabilidad e indemnización, que son en el fondo una de las más complejas, unas cláusulas más difíciles de llevar a la práctica y entender, y definen en el fondo cuánto paga cada parte si algo sale mal. Ojo con eso, cuánto paga cada parte si algo sale mal. Es muy importante que estén estas cláusulas porque determinan mi área de régimen dentro de lo que significa el poder cubrirme como empresa, ¿no? El poder tener las cosas claras y el rayado de cancha, como decimos acá en Chile, para poder entender perfectamente cuándo actúo, si es que no estoy conforme, o cómo actuará mi contraparte si es que algo sucedió o no está conforme también con ser nosotros la contraparte, ¿no? Entonces, un ejemplo real, por ejemplo, la redundancia sería que un proveedor, por ejemplo, de la nube, ¿cierto? Alguna base de datos o simplemente servidores en la nube, imagínense pierden sus datos. Entonces, si su responsabilidad está limitada solamente a una mensualidad de, no sé, $500, por decir algo, pero tu pérdida cuesta $1.000.000, entonces estás básicamente en la quiebra, ¿no? Tienes que responder ante tus clientes, ante las personas que confiaron en ti, ¿no? Entonces, hay que negociar excepciones para este tipo de negligencias que son graves, ¿no? En tecnología pasa mucho que al asumir, digamos, contratar un nuevo servicio tecnológico, cualquiera sea, en el área de procurement tiene que fijarse muy bien en términos de cumplimiento, ¿no? Si tiene la ISO, si tiene la SOC, cuáles son los protocolos de recuperación de data en el caso que sufrieran algún tipo de fuga, etcétera, etcétera. Nosotros en CUNSA estamos muy preocupados de esto. De hecho, tenemos un módulo especial que muestra cuál es el nivel de cumplimiento y certificación de todas las empresas tecnológicas que tú como empresa estás contratando. Entonces, nosotros llevamos mucho ese proceso y puede servir mucho para que efectivamente ya sea materia prima, sea tecnología, marketing o lo que sea, tienes que cuidar muy bien este tema de definir cuánto paga cada parte, ¿no? Por otro lado, y no menos importante, es el nivel de servicio, los famosos SLA, ¿no? Que tienen que ver con las garantías de rendimiento que tu proveedor tiene dentro del proceso que te está prestando un servicio. Entonces, supongamos que si el Internet corporativo se cae un lunes, obviamente los SLA deben generar crédito automático en tu factura, por ejemplo, ¿no? O el fallo de costarle dinero al proveedor, no solo a ti.
es algo que sí o sí tienen que estar incorporado a esto. Incluso, bueno, se habla mucho del SLA nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que tiene mucho que ver con el nivel de servicio o reacción que tiene que tener el proveedor para poder responder hacia los distintos requerimientos, solicitudes, problemas, bugs, si son tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado está la propiedad intelectual, ¿ok? En el fondo, ¿de quién es el resultado del trabajo? Por ejemplo, imagínate, contrata a una agencia para hacer tu logo. Si el contrato obviamente no dice que la propiedad intelectual te pertenece, la agencia podría incluso cobrarte regalías cada vez que imprime una tarjeta de presentación. Y esto ha pasado en innumerables ocasiones. En muchos de estos casos han llevado a juicio inclusive, y es muy importante entender que toda la propiedad intelectual debe quedar in-house, sobre todo cuando se contratan ciertos servicios profesionales ajenos o agencias, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que se vuelve súper relevante, es algo que sí o sí hay que fijarse y mueve muchísimo en ese sentido la aguja, ¿no? De tener ese control. Entonces, es muy importante fijarse en eso, es muy importante que controles tú la propiedad intelectual y que quede dentro de la empresa, ¿ok? Por otro lado está el derecho a auditoría, ¿cierto? Esto es vital, de hecho, en temas de ciberseguridad y cumplimiento, e incluso en temas de ESG, que está muy en boca en Europa. Un proveedor debe asegurar que no usa, como por ejemplo, mano de obra infantil, si es que es un proveedor, no sé, chino, India, que son leyes un poco más abiertas en ese sentido, ¿no? Entonces, sin auditoría, no puede obviamente edificarlo. Entonces, si está en un escándalo, en algún minuto algo pasa con este proveedor a nivel legal o lo que sea, tu marca obviamente va a sufrir un golpe reputacional como daño colateral, ¿no? Entonces, no la de ellos, o sea, bueno, o también la de ellos, pero está tu labor en juego como profesional. Entonces, es muy importante fijarse en eso. Por otro lado, la garantía y renuncia, ¿ok? Lo que el proveedor promete que hará el producto. Esto es muy importante. O sea, por ejemplo, imagínate comprar una maquinaria, ¿cierto? Y el proveedor incluye una renuncia de garantía implícita. Por ejemplo, si la máquina no sirve para su propósito básico, no podrías devolverla por haber aceptado esa renuncia, esa garantía y renuncia. Entonces, ojo que yo creo que una de las cosas más importantes, obviamente, cuando uno contrata a un proveedor o confía en un proveedor para llevar una operación, es que efectivamente se cumpla con el objetivo o con la promesa de que el producto funciona, ¿no? Para el propósito original. Entonces, debe existir una política y una cláusula más bien de garantía y renuncia en este caso, ¿ok? Entonces, haciendo un pequeño resumen, hemos pasado por los cimientos básicos, ¿cierto? Para saber dónde estoy firmando, qué estoy firmando, es muy importante. Ahí vimos varias cláusulas, la de plazo, ¿cierto? La ley aplicable y jurisdicción, resolución de disputas, los derechos de terminación o para llevar a término un contrato y las cláusulas de precedencia, ¿no? Que tienen que ver con este conflicto de los documentos, que esté muy claro cómo van las finanzas, cómo se va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro Pancho, disculpa que te interrumpa. sí, perdón. ¿Estás proyectando de casualidad? No, ¿No? Ah, ya vale, dale. Era para dejar claro eso. Súper. sí, no te preocupes. Gracias por ahí el pase. Al final, o más bien, si quieren ahora mismo, les voy proyectando. No quiero que se distraigan mucho, pero en el fondo para que puedan ir viendo el material que les vamos a compartir, voy a proyectar eso mientras, ¿ok? Denme un segundito para configurar aquí mi pantalla y poder mostrarles eso también. Ok, voy a intentarlo aquí. Ahí. Bueno, como les decía, y un poco adelantándome, les voy a compartir este documento que, si se fijan, viene todo lo que estamos revisando ahora: los cimientos, el escudo de protección de riesgo y también qué preguntas van asociadas a cada uno de estos puntos. Entonces, para que no se me adelanten y se vayan distrayendo, hemos presentado los cimientos,
el escudo hasta ahora, ¿vale? Ahora me voy a clavar con el tema de la operación y vamos a ir pasando rápido para que lo puedan ir revisando también, ¿ok? Perfecto. Súper. Entonces, en términos de operación, ¿cierto? En el fondo es como el día a día del contrato. Y aquí hay varias cláusulas también súper interesantes que tienen que fijarse. Uno es términos de pago, ¿cierto? Herramientas de, por ejemplo, de relación con el tema de flujo de caja. Y aplicado un ejemplo sería como, por ejemplo, un proveedor crítico, ¿cierto? Pequeño, está por quebrar. Entonces, si lo tienes a 90 días, lo vas a asfixiar con el tema de pago, ¿no? Si tu flujo de caja y todos tus pagos son a 90 días, este proveedor va a estar muy exigido. Entonces, a lo mejor cambiarlo a 30 días podría salvar tu propia cadena de suministro. Entonces, un profesional de procurement tiene que fijarse en esto. Quizás tener dos opciones, quizás por políticas de compra de la empresa, sí hay condiciones preestablecidas, pero si uno como profesional de procurement está encima de estas cláusulas, encima de los proveedores y entendiendo muy bien sus necesidades y sus complejidades y la relación de confianza con ellos es muy fuerte, por ende, tengo que saber que a lo mejor tengo que hacer algo para cambiar esta situación, ¿no? Es muy importante esto. Estar revisando el contrato es vital y tener la confianza con el proveedor es vital para que mi cadena de suministro se mantenga, ¿ok? Por otro lado, el lugar de entrega. Esto pasa muchísimo también y lo hemos visto muchísimo, que en el fondo es la claridad logística para evitar costos de transporte extra, ¿no? Entonces, llevándole un caso real, compra, no sé, 50 computadores, por decir algo. El contrato dice entrega en oficinas y el proveedor deja en la, no sé, en la calle, ¿cierto? Frente a tu vecina porque no especificaste en el piso 5, oficina de tecnología, no especificaste concretamente la dirección y específicamente las necesidades tuyas como cliente, ¿cierto? De dónde tiene que ubicar dónde se va a poner esa compra que tú hiciste. Entonces, por ejemplo, el riesgo de robo, perdón, o si llueve ese día, o si no tengo idea, miles de condiciones en la atmósfera de esa entrega puede ser afectada. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, temas de renovaciones y extensiones. En el fondo, controlar un poco el tiempo. Si lo llevamos a un ejemplo, el impuesto al olvido, que llaman, que puede ser como un software que a lo mejor ya no usas, se renueva por 3 años automáticamente. Imagínate esto. Esto lo vemos todos los días en Kunsab, esto nos pasa muy seguido, nosotros controlamos todo lo que tiene que ver con las negociaciones de contratos de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que se estén fijando y monitoreando constantemente como lo hacemos con nuestra plataforma de negociaciones y módulo de negociación específicamente. Entonces, se renueva por 3 años automáticamente. Imagínense esto, y porque nadie envió el correo de cancelación 90 días antes. Ya algo hablamos de esto, pero pasa muchísimo de cómo se va a renovar ese contrato y cuáles son las extensiones de ese plazo también, ¿ok? Por otro lado, las tarifas y gastos ocultos. Evitar fuga de dinero en conceptos menores. Por ejemplo, el consultor cobra $200 la hora, pero la factura de vuelo en primera clase, porque el contrato decía gastos de viaje reembolsables, por ejemplo, sin límites. Imagínense esto, también ha pasado un sinfín de veces, que el contrato no decía, lo dejaba al aire y por ende esta persona, pues sí, eran gastos de sus procesos, ¿no? De parte propia del proveedor para poder cumplir el servicio. Entonces, ojo con esto también. Hay una cláusula también demasiado vital, es la famosa Statement of Work, o SOW que llaman, que en el fondo es el detalle técnico del proyecto, ¿no? Entonces, el contrato marco, por ejemplo, es una buena aplicación de esto, en el sentido de que hay un contrato marco general, pero obviamente el Statement of Work debe decir exactamente 10 diseños, por ejemplo, 2 videos. Sin esto, entonces el proveedor entregará lo mínimo posible, ¿vale? Porque podría entregar un diseño y un video, ¿no? En este caso. Pero si tiene un marco completo del detalle técnico del proyecto, acompañando el contrato, es vital para no tener ningún tipo de problema, ¿ok? Por otro lado están los incrementos de precio. ¿Cómo manejar la inflación, por ejemplo? Entonces, llevándolo a un ejemplo real, en el 2022 la inflación se disparó
Y empresas con contratos ligados al IPC sufrieron incluso subidas de un 12%. O sea, quienes negociaron un cap, ¿cierto? Un techo máximo del 3%, por ejemplo, salvaron obviamente su presupuesto, pero los que no tenían esta condición en el contrato, se les disparó al 12%. O sea, imagínense lo que significa esto para alguna empresa. Es vital, ¿no? Entonces, esto es fundamental, lo incremento del precio, manteniendo, digamos, las condiciones básicas para que esto no se escape, ni si la economía o factores externos, ¿cierto? Internacionales, etcétera, afectan al precio, puedan ser controlados de cierta manera. Y mantener, digamos, una cláusula, digamos, importante es, muchos le llaman como el hold harmless, que es como mantener indemne un poco de quien asume el daño a tercero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si un técnico del proveedor se tropieza en tu oficina, o, por ejemplo, no sé, tiene algún accidente de algún tipo, esta cláusula decide si el proveedor te demanda a ti o si él asume el riesgo de su empleado. Al menos en Chile hay una ley que protege a que el proveedor tiene que prestar digamos, tiene que asumir este riesgo, pero igual depende un poco de la faena, depende del contrato, depende del proceso, depende de muchos factores. Entonces, hay que tener ojo con eso también, ¿ok? Entonces, me quedan solo 3 minutitos y me queda muy poquito que pasarle, solo 2 cláusulas más. Entonces, voy a tratar de pasar rápido para clavarme un poquito de estos minutos en el documento, ¿ok? Entonces, por último, el cierre, y tiene que ver con el futuro y la claridad. Hay un tema de hipervínculos, ¿vale? En las cláusulas generalmente. Y es como una trampa digital moderna. ¿En qué sentido? Entonces, supongamos que firma un contrato hoy, pero el link a términos de privacidad o términos y condiciones que generalmente los productos digitales tienen, lleva a una web que el proveedor cambia cada mes y ni siquiera sin avisarte, o sea, no te puede enterar, no te va a avisar que cambiaron las condiciones. Entonces, al final, tus datos son vendidos, por ejemplo, legalmente porque el link evolucionó. Supongamos que el término y condición cambió un punto, alguna cláusula, obviamente eso va a ser afectado por ti. Entonces, hay que tener cuidado con los hipervínculos, hay que dejar quizá un hipervínculo con una fecha y tener un link o el respaldo de ese término y condiciones de la fecha en la cual se sacó, por ejemplo, ¿no? Eso podía proteger. Por otro lado, y por último, en la cláusula número 23 es la claridad en términos del lenguaje sencillo, o sea, evita como estas palabras complejas o palabras que en el fondo no llevan a un entendimiento fácil. Por ejemplo, eh, supongamos que un proveedor entrega producto el viernes, por ejemplo. La claridad obviamente evita juicios de esta interpretación gramatical, porque dice el viernes, pero ok, ¿qué viernes? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿No? Entonces, por último, es importante fijarse hasta el último detalle en cada cláusula, ¿no? Entonces, a ver, repasando y haciendo un resumen general de esto, es como dominar las cláusulas, no, obviamente no convierte a un profesional de procurement en abogado, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí sucede es que uno como profesional tiene que convertir un poco y volcar el aprovechar el conocimiento en algunas cláusulas para poder sacar ventaja competitiva y estratégica para mi empresa. Yo como profesional de apoyo, créanme que el área legal, el área financiera, el área de compliance, el área de auditoría va a estar muy contento porque yo estoy dominando todas estas cláusulas y todos los contratos que todas las cláusulas, términos y todo lo que viene inmerso en un contrato alrededor de un proveedor, van a estar muy agradecidos. Yo como profesional me voy a enriquecer. Entonces, si conozco todos estos trucos, puedo en el fondo entender cada una de estas cláusulas y llevarla a la realidad para que no nos pasen goles, es lo mejor que puede pasar. Entonces, no permita en el fondo que el departamento legal sea el único que lea el contrato. O sea, tú eres quien conoce la operación y al final quien tiene que lidiar con la conversación comercial completa. Entonces, un llamado a la acción sería básicamente, digamos como tarea, que mañana al llegar a la oficina, toma tu contrato más importante,
no hay que mirar el precio, que ya sabemos que es importante, pero ya hay que fijarse en las demás cosas, ¿cierto? Entonces, busca estas 23 cláusulas y pregúntate en el fondo, si el proveedor falla hoy, ¿estamos protegidos o estamos a su merced? ¿No? ¿Quién ganaría? ¿No? Entonces, interesante revisar eso. Y nada, como parte quizás también de lo que estamos conversando, creo que sería muy importante que revisen este checklist. Es información básica, pero que hace preguntas precisas para saber si un contrato está cumpliendo o no. Se las voy a dejar ahí como antecedente cuando termine este en vivo, por una parte. Entonces, no necesitan obviamente memorizarlo, sino que más bien necesitan consultar esta guía. Les va a ayudar muchísimo a la hora que se enfrenten a un contrato y hacerse las preguntas necesarias. Por otro lado, y como consejo final, antes de cerrar, es que hay que recordarles que si una cláusula, cuando la leen, ¿cierto? Y no se entiende después de leerla al menos 2 veces, entonces es una mala cláusula. No está clara, ¿no? Hay cosas que están ambiguas o no se entiende bien. Entonces, definitivamente esa cláusula hay que rechazarla y hay que revisarla de nuevo y redactarla de nuevo o conversarla directamente con el proveedor, ¿no? Entonces, eso, queridos participantes de esta nueva sesión del ritual semanal de Procurement con Enclatam, estén muy atentos porque justo vamos a sortear, más bien vamos a premiar a la persona que más participe en Procurement en la comunidad con un iPhone 17 Pro. Esta comunidad está recién empezando, entonces tienen mucha oportunidad de ganar. El próximo lunes va a haber un live exclusivamente con las reglas del concurso para que puedan tener más oportunidades de ganar, entiendan bien, hagan todas las preguntas del caso y vamos a, nada, como les digo, a sortear un iPhone 17 y espero que haya sido de su agrado esta sesión. Nos vemos el próximo miércoles en la sesión habitual y el día lunes para revisar las reglas del concurso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien.